hacia esa naturalización de la inequidad, del machismo, el patriarcalismo, suponer que el todos es incluyente, el todas no, el todes entonces es incluyente para que supuestamente todo el mundo se sienta incluido, pero es, digamos, una llamada de atención hacia la estructura social. O sea, el problema de la exclusión, si residiera en la Real Academia de la Lengua Española, pues deberíamos tomarnos la Real Academia de la Lengua Española y con eso, digamos, resolvemos ese problema, ¿no? Pero pues no se puede, como alguna vez ironizar Orti, departamento de idiomas, pues es algo raro, ¿no? Esto, digamos, como para aclarar que lo de las redes pues se encuentra en un contexto tecnológico y la interpretación es algo más complejo. Creo que la siguiente diapositiva, entonces. Aquí está lo de las alternativas que se presentan en la siguiente página, página 20 del texto. Viene el problema entonces de lo que sería la libertad de expresión, que es un recuerdo de lo que fue la formación del liberalismo burgués del siglo XVI y XVII, que la gente tiene autonomía de conciencia, usted es responsable de lo que dice, usted ojalá se calle para que no se meta en problemas, pero existe el individuo como fuente de reflexión y análisis. Esa conquista, ese logro del liberalismo burgués de la baja Edad Media, siglo XVI y XVII, es un gran problema para poder pensar en ciencias sociales o en humanidades. Entonces, las grandes pulpos que administran estas redes sociales como Google, Twitter, Facebook, alias Meta, desde hace como 48 horas, pues básicamente tienen unos algoritmos para ver qué términos incitan al odio, lo que, digamos, permitiría que el grupo de Lelutier pudiera con su creatividad ayudar a tumbar un gobierno sin decir una sola mala palabra, ¿sí? O, por ejemplo, si esto se le aplicara a las rancheras de José Alfredo Jiménez, pues el algoritmo se volvería loco porque pues el tipo era uno de los más grandes compositores del planeta Tierra y un excelente borracho. Entre las dos cosas, ¿qué hay? Entre las dos cosas lo que hay es un tipo de sensibilidad que no es algo reducible a unas palabras, no es reducible a unos supuestamente contenidos no ofensivos. Esto de que los grandes pulpos informativos controlen es por su propia seguridad, porque básicamente no esperan que eso se les devuelva. Eso, digamos, hay miles de millones de dólares diariamente cruzando por las redes digitales. ¿Nos trabó a todos? Sí, yo creo que sí. Creo que se congeló para todos. Vamos a esperar un momentito a ver si logramos recuperar la comunicación. Creo que se desconectó Franz y se va a volver a conectar. Franz, te escuchamos. Prende tu micrófono, por favor. Es que se había quedado congelado. Sí, yo creo que es por hablar más de las redes. Las redes son excelentes, no crean lo que les he dicho, es uno de los mayores inventos del ser humano. Gracias a eso seremos solamente ríos de leche y miel. Aquí lo que se está planteando, pero no veo los demás. Los demás están perdidos. No, sí estamos, Franz, no te preocupes. Sí. Es seguramente en la visualización que se te apaga. Bueno, listo. ¿Cuál es el punto? El punto es que lo que se está controlando aquí es el soporte, digamos, de lo que se llamaría técnicamente el enunciado, lo que se dice, pero no el significado. Entonces, lo que se está presuponiendo aquí es como parar la parte visual perceptible de la expresión, pero eso no está regulando ni está constituyendo sujetos más tolerantes o abiertos a los demás. Lo que está simplemente es siendo una censura del pronunciamiento
pero eso no necesariamente conduce a una mejor comprensión de la diversidad o del otro o de la diferencia. Esto pues básicamente es como la opción que le queda a estos pulpos, que es el mercado, porque el Estado ya no controla eso. Hace mucho el Estado ya no controlaba ni la salud ni la educación, después aquí tampoco el Estado controla la información. Entonces, interesante el párrafo tercero, que dice lo mismo que decía Humberto Eco en la década del 60. Pasa por no enfocarse en autoridad ni en empresas, sino en los usuarios. Si las redes son espejos de la sociedad y no nos gusta lo que reflejan, trabajemos para cambiar la sociedad antes que de pelearnos con la imagen. Es fuera de las redes donde tenemos que aprender a respetar las diferencias. Sí, es el mismo texto de Humberto Eco con 60 años de diferencia, y el problema sigue siendo la gente. La gente en el sentido de qué tipo de sujetos se producen en contextos tecnológicos donde avanza muchísimo más la tecnología que la modernidad. O sea, la modernización en el sentido tecnológico, incluso la educación, de pronto avanza más rápido que la constitución de sujetos conscientes de la diversidad, de la diferencia, la inequidad y la desigualdad. Entonces, la tecnología hoy en día lo que pone en evidencia es la dificultad de construir sociedades precisamente que sean autocríticas o que sean por lo menos, piensen un poquito antes de dispararle al otro, ¿no? Pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Muy sencillo de método científico en arqueología. El estereotipo de la arqueología, pues es el de Indiana Jones, que es sacado de una película de los 30 y que sí ocurría en la realidad, pues iban y se llevaban cosas para el primer mundo, del tercer mundo, de África, Asia, Latinoamérica. Pero para el caso de la antropología aplica igual el estereotipo exotista de la antropología primitivista, que se mantiene más o menos hasta la década del 70 prácticamente en todos los continentes, hasta que en el primer mundo se dieron cuenta que habían sido colonialistas, entonces se pusieron a hacer etnografía de los etnógrafos y antropología de los antropólogos. Y después pues pudieron llegar y seguir haciendo la misma antropología de siempre, pues porque solamente era un problema textual. Aquí está, digamos, el fundamento de lo que es el método científico aplicado por Sherlock Holmes de una manera bastante grotesca, para decirlo suavemente, para efectos de los cuentos que hacía Conan Doyle en el siglo XIX, que pues básicamente estaba copiando lo que había dicho antes Edgar Allan Poe. Después esto lo va a repetir Agatha Christie, señora esta entonces que le cantaba la arqueología, estaba casada con el arqueólogo, a medida que ella envejecía el arqueólogo la quería mucho más. Esa es una frase, digamos, muy usual entre el gremio. Hay un problema en todas las series de detectives, y es que todo lo que presentan como deducciones son hipótesis. Son más o menos es medio trabajado en la serie de televisión House. Doctor House, pues obviamente es una alusión a Holmes, y ahí sí se ve como el formato de la serie, pues que es muy tradicional, es que mete la pata 3 veces, 3 hipótesis mal hechas, y al final entonces antes de que se muera el paciente, entonces por fin le pega a lo que es. Así más o menos funciona, pero en meses y años, lo que sería la investigación en ciencias sociales. Pero pues la gente tiene esta idea de que uno ve un objeto, por ejemplo en arqueología, y ya sabe para qué servía. Y en antropología, que entonces básicamente lo llaman para que digan, vea, es que la gente se está matando aquí, señor antropólogo, ¿qué hacemos entonces para que la gente no se odie? Pues como si uno fuera a bajar un interruptor y ya, se descompuso la herencia cultural de 300 años que tienen encima. Deducción, inducción e hipótesis entonces se diferencian en que en la deducción, para efectos del ejemplo de la medicina, nosotros entonces asumimos ya lo que provocaría ciertos síntomas, entonces pasamos de la regla de que genera unos síntomas a diagnosticar, que sería aquí el resultado. En la inducción sería entonces lo que hace la gente en la cultura popular, tiene una serie de síntomas la persona, hace el diagnóstico y después entonces dice, bueno, debe ser esta enfermedad, tomes esta medicina, se intoxicó, antes no debía hacer eso. Entonces eso es la inducción. Y en la hipótesis entonces se parte de tener idea de lo que es precisamente la enfermedad,
se pasa al diagnóstico y posteriormente entonces uno llega y dice, ah, bueno, esto se aplica a tal paciente. Esto funciona y funciona bien para efectos del mundo físico. Para efectos sociales, el problema es que hay interpretaciones de interpretaciones de interpretaciones. O sea, la gente hace hipótesis de hipótesis de hipótesis. Y en la medida en que uno llega, pues genera otra hipótesis. Entonces, finalmente, eso es como las benditas pirámides mayas, en donde una pereza ancestral les llevaba a hacer la bendita pirámide encima de la otra y otra encima de esa. Entonces, cuando se va a excavar hoy en día, eso es un enredo muy tenaz. Esto es lo que desde el positivismo es ciencia, pero para el lado de humanidades y ciencias sociales, pues aplica para el nivel funcional del mundo, para el nivel de cómo se comporta, digamos, la gente en ciertos bosques o con ciertas enfermedades, pero para efectos de interpretaciones resulta, digamos, como un primer nivel. Podemos pasar a la siguiente. Esta es una versión rápida de cómo surgió el método científico. Johannes Kepler entonces pidió unos datos de un astrónomo para poder predecir en dónde se encontraría Marte en el cielo. Entonces aquí toca picharle varias veces la flechita para que vaya saliendo la animación. Él entonces, como buen católico, llega y propone los sólidos perfectos que había destinado Dios y a partir de eso trata de predecir entonces en dónde se encontraría Marte, o sea, las órbitas que debería encontrarse. Entonces se pasa de esa hipótesis a deducir información de dónde se encontraría y luego inductivamente a tratar entonces de evaluar si eso sirve para predecir en dónde estaba Marte. Esto entonces le lleva, toca seguir espichando la flechita, porque esto es como animación tipo Pixar. Entonces los sólidos perfectos no permitieron explicar todos los lugares en donde aparecería Marte. Entonces esa primera hipótesis de Kepler pues va a ser desechada. Entonces toca otra vez pichar la flechita. Entonces se hace la deducción y finalmente se disuelve el muñequito porque no permitió explicar todos los lugares en donde se encontraría Marte. Y tuvo que renegar entonces Kepler de que Dios no era perfecto y entonces dijo la inmunda esfera alargada, que básicamente es la elipse, permitiría explicar eso. Entonces propuso una segunda hipótesis que fue la de las órbitas elípticas y ahí sí cuadró en donde iba a aparecer Marte. Entonces, voilà, nació el método científico en el que se podían evaluar estas hipótesis. El problema es que Marte no tenía intencionalidad, no tenía, digamos, conciencia del presente ni del pasado, ni tenía contextos culturales. Entonces, Marte no podía ser caprichoso y decir, este año no voy a pasar por esta órbita elíptica. En el caso de los humanos, sí ocurre eso. Hasta cierto nivel sí podemos predecir qué va a ocurrir con la gente en una banda, en una tribu, en un estado, qué va a ocurrir con un sujeto que ha sido formado de cierta manera, pero no podemos anticipar o predecir el nivel de la subjetividad, porque eso pues digamos está rondando en muchísimas más variables más allá de la estructura social que es la experiencia en primera persona. En este caso, por ejemplo, quería ilustrar cómo en Facebook un algoritmo determinó que era pornográfica la escultura paleolítica de la Venus de Willenford. Posteriormente, entonces, le dijeron, no, qué pena con los arqueólogos, los historiadores, eso no es pornográfico. Resulta que hasta hace unas 2 semanas o algo así, estaban evaluando en algunos museos europeos a ver si metían las esculturas desnudas y algunos desnudos de pintura en OnlyFans para que pudieran entonces la gente ver las benditas obras y no lo censurara el algoritmo. Entonces, nuevamente, las máquinas no generan interpretaciones de interpretaciones ni contextualizan. Un algoritmo está a nivel de la teoría funcionalista o del positivismo, porque no es sensible a contextos históricos ni nada de eso. Entonces, para el algoritmo le dijeron cierto tipo de figura femenina con muestra tanto porcentaje de piel como la censura que se hizo desde la década del 20 en Hollywood. Pues entonces ya, pornografía, se restringe el acceso para que formemos
angelitos que no sienten nada morboso ni nada de eso. En la caricatura de la derecha del maestro Quino se ve, digamos, muy bien ilustrado eso. Tienen entonces las señoras estas de negro, las damas de la buena sociedad, alarmadas por esa escultura obscena que se encuentra en el parque que nadie ve. A propósito de las estatuas que fueron tumbadas este año, el año pasado, con todo este movimiento, digamos, antirracista, anticolonialista, mucha gente ni se acordaba que estaban las estatuas hasta que las tumbaron, ¿sí? Eso es una cosa como medio paradójica. El sujeto contemporáneo en general no es un sujeto histórico. Tiene, digamos, básicamente como la memoria cultural de una cafetera, porque en general el consumo hacia el presente es bastante inmediatista, que es la modernización en vivo, y eso entonces le dificulta vincularse con monumentos bastante más históricos. Entonces, las señoras le atribuyen, fíjense que es una interpretación ya de segundo grado, tercer grado por lo menos, ellas interpretan que los otros interpretan de cierta manera sin preguntarles. Y esa interpretación que se ve en la caricatura no es una interpretación como en el estructuralismo que es mental, ¿sí? Esta interpretación, y aquí las señoras parece que hubieran leído a Wittgenstein, o por lo menos Quino leyó a Wittgenstein, la interpretación incluye entonces la acción o lo pragmático. Eso también lo había reseñado Malinowski hace 100 años, o sea que la interpretación, el significado no debía ser solamente algo mental. Entonces, las señoras lo que plantean es, hay una serie de acciones, emociones, fíjense todos los diferentes tipos de categorías que incluye la noción de interpretación, le piden entonces al funcionario y finalmente entonces se pone este biberón gigante para que no haya gente pervertida en este mundo. Entonces, ahí está, digamos, como la síntesis del problema de superar el nivel positivista que efectivamente es necesario pues para las vacunas y para que no se caigan los aviones y pues, eventualmente si algún meteorito por fin borra este planeta, pues entonces se mande a Bruce Willis a desviar el meteoro con tecnología y cosas de este tipo. Pero para efectos de lo que debería ser la interpretación, ahí está el problema. La interpretación no está pegada al objeto. La interpretación depende de contextos, pero esa interpretación, a su vez, no es anárquica, no es cualquier cosa, digamos. O sea, las señoras no se están imaginando que los otros están interpretando que están viendo un cráter de Marte. Entonces, no es la interpretación totalmente arbitraria o anárquica, como podría parecer. La siguiente diapositiva ilustra entonces, digamos, el reclamo antihumanista de la década del 60, 70, este es antirromántico, digamos. El romanticismo fue el gran desafío de la Ilustración, fue renegar precisamente de la posibilidad de encontrar leyes universales, de que hubiera una racionalidad única. Este racionalismo, pues, este romanticismo, pues, es lo que caracteriza, por ejemplo, un tipo como Beethoven, contra un Bach, que era una cosa absolutamente cerebral. Eh, Esto va a revivir entonces con el estructuralismo, que era antihumanista, o sea, no se preocupaba tanto de los individuos. Revive otra vez con el Foucault de la década del 60, cuando plantea el problema de que el hombre fue un invento que ya se va a desechar. Eso también, digamos, lo había dicho Federico Nietzsche en el siglo XIX, de cierta manera, Freud, la gente se lleva por sus pulsiones, o Marx cuando planteó el problema de que el sujeto histórico pues está constituido históricamente. Entonces, esto que sintetiza aquí Quino en dos caricaturas serían las posiciones de sujeto, que sería una manera, digamos, enredada de hablar de la identidad, que es demasiado burda, digamos, para efectos de análisis. Diariamente transitamos, como en la caricatura de la derecha, diferentes posiciones de sujeto. O sea, el hombre en su casa, que digamos en un contexto patriarcal, le sirve la familia, entonces es un tipo de sujeto, que cuando pasa entonces al transporte público como un anónimo más, pues entonces se convierte en un ángel, porque es sujeto en ese momento de las reglas de comportamiento de tipo, digamos, también un poco patriarcal, cristiano, de ayuda al prójimo. Y una vez que llega al trabajo, pues entonces se convierte en este sujeto laboral que básicamente tiene esta rutina que es la que denunciaban borrachos insignes como
Bukowski, o también lo denunciaba Henry Miller, ¿sí? Estos tipos entre trago y trago, pues básicamente denunciaron ese esclavismo que está ahí en esa última viñeta. Y en la caricatura de la izquierda es lo mismo, o sea, nosotros no determinamos cómo son nuestros muebles, nuestra ropa, la forma en que adquiere ganancias la empresa en la que uno esté o el lugar donde uno trabaje, el tipo de ropa, todo eso no lo determina el individuo. Pero la tradición liberal, incluso la romántica, pues le dicen a uno que sí, que pues casi que todo depende de la iniciativa individual. Entonces, esto es, digamos, como una forma de decirles los modelos de interpretación en semiótica, en general, digamos, los formales que vienen de la lingüística de Saussure, James Loeb, Greimas, pues lo que van a presuponer es que las reglas o los códigos determinan los significados. Hay una fase posterior, que es la semiótica cognitiva, que habla de otro tipo de paquetes de información, ya no se habla de códigos en la semiótica cognitiva, sino de dominios y marcos, que surgen de la experiencia corporal y que llevan entonces a organizar la información también en paquetes. No depende del individuo, entonces todo esto es antes de que supuestamente aparezca la cultura. La otra opción que yo había trabajado era la de Mikhail Bakhtin, unos rusos de hace 100 años le metieron historia al análisis lingüístico y lo que ellos propusieron era que todo tipo de expresión estética suponía una, ¿cómo llamarlo?, un lastre o una huella histórica, y entonces desde un gesto, una palabra o un dibujo se presupone una manera de vivir con la que uno está de acuerdo o en desacuerdo. Por mencionar una sola, chingar, se supone que es un término que arrastra atrás de sí toda una herencia, entonces, de lo que es la confrontación con la invasión española, pero también las múltiples adaptaciones contemporáneas y regionales de cómo se utiliza eso. Aquí en Colombia, en esta zona en Medellín, los colegios privados, los niños están diciendo la neta. No sé de dónde resultaron ellos consumiendo cosas mexicanas, pero entonces la mitad de vocabulario que se menciona en series de televisión apareció acá. Quiere decir entonces que no es función individual de ellos aprender a socializarse con términos que originalmente vienen de otro país, igual que ocurrió con el inglés o con el español que estoy hablando, que pues originalmente se originan en la península ibérica. Pasamos a la siguiente entonces. Esta es una versión muy sintetizada de lo que planteó Umberto Eco en la década del 70, 80, para tratar de explicar lo que era la diferencia entre denotación y connotación sin acudir a la pragmática. Digamos, fue un noble fracaso, fueron como 40 años intentando que funcionara el modelo, eso finalmente no funcionó, pero pues básicamente hay algunas cosas que se repiten en los diferentes modelos. Y es que hay un nivel ideal en donde está, digamos, la interpretación que se esperaría los demás hicieran de lo que uno produce. Esto es lo que él llamaba el autor modelo y el lector modelo. Es decir, que el lector sabe casi lo mismo que el autor. Es como si, no sé, uh, el que observa la película es el mismo que la hizo. Entonces eso es el lector modelo que corresponde al autor modelo, y entonces va a activar la información o los significados que estaban presupuestos. Como esto, bueno, era un pedazo de una presentación para algo de arqueología, pero funciona con una arte contemporáneo. Todo grupo humano entonces presupone que tiene una cultura, una mitología, discursos, si quieren volverse postestructuralistas, o un hábitus a lo Bourdieu, que quiere decir el nivel del sujeto, el que acabamos de ver en la anterior diapositiva. O sea, unas reglas de juego en donde no está la experiencia personal, en donde lo que está son paquetes de información que son los que se descargan en la película de Matrix. Entonces eso le permite a uno, como actor, por ejemplo, hacerse pasar por mexicano siendo colombiano, o brasileño haciendo de Pablo Escobar colombiano. Entonces está en un nivel como de esto es la forma básica en que se habla allá, esto es lo que comen, así de esto se ríen, de estos equipos son hinchas. Entonces hay como unas instrucciones para ser alguien. Eso sería como ese nivel que además está fuera de discusión. O sea, el nivel de la cultura, el mito o el discurso es un nivel inconsciente, no es un nivel en que uno, no sé, ustedes de pronto conocen los cronopios y famas de Cortázar. Si uno
se pusiera a racionalizar cuando está bajando una escalera, se va de jeta, como se dice en Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno tendría que empezar a pensar cada músculo, cómo se mueve, entonces finalmente uno se caería por la escalera. Igualmente, si uno se pusiera a pensar cómo darle cuerda a un reloj, pues se pega un enredo, porque entonces tendría que pensar en todos los mecanismos. Entonces, hay muchísima información que está sobreentendida para poder vivir en sociedad, que además está fuera de discusión. Ese es el nivel del mito en Lévi-Strauss, en el antropólogo Guillermo Páramo, en el filósofo Michel Foucault, en el sociólogo Pierre Bourdieu. El hábitus es un poco como ese nivel, digamos, que pues el hábito se supone que está en un nivel un poquito más bajo, pero ese es el nivel de la no discusión. Entonces ese es el nivel del autor modelo, lo que supuestamente deberían interpretar desde el punto de vista del autor de un enunciado. Desde el otro lado, el lector real o empírico, me parece muy buena la caricatura de Quino, que permite precisamente ver que hay diferentes tipos de contextos específicos en que se da la interpretación. No se tiene, en términos de Bourdieu, todo el capital cultural. Se extrae la información de una cultura, mitología, hábitos similar, pero dependiendo la edad, dependiendo la experiencia personal, dependiendo entonces el estado de ánimo, dependiendo de variables propias de la subjetividad, pues entonces se va a activar información que puede que no sea pertinente, como le ocurre entonces a estas señoras puritanas, que además es una interpretación de segundo nivel, o sea, no es es la interpretación que ellas atribuyen a la gente. Digamos, el movimiento Me Too, o todo esto del lenguaje incluyente, lo que está presuponiendo es que el lenguaje está incitando a ciertos comportamientos, o que cierto tipo de insinuaciones presuponen el abuso. Entonces, el problema no es en sí el lenguaje o el coqueteo o el flirteo, sino el problema es que la estructura patriarcal que había, económica, política, etcétera, autorizaba precisamente ese tipo de comportamientos. Estamos en una transición hacia una versión más, digamos, de equidad con respecto a las mujeres o con respecto a las personas que tienen una identidad trans. Entonces, eso es novedoso en la herencia occidental. Si nos devolvemos 500 o 600 años, eso sería absurdo para un azteca, un maya o un inca, porque esa cosa no existía. Entonces, incluso para comunidades nativas, pueblos originarios latinoamericanos, la noción de feminismo les puede sonar rara, porque en principio la noción de machismo un poco está, como son en general niveles tribales, pues está muy restringida a lo colectivo. Entonces, no es lo mismo un machismo en un contexto occidental moderno que un machismo en un contexto tribal colectivo, ¿sí? Entonces, estas nociones occidentales recientes de equidad, al sacarse de su contexto histórico, les puede pasar lo mismo de estas señoras, como les pasaba, digamos, aquí hay una santa, no sé si hay santos en México, me imagino que sí, pero, digamos, recientemente una santa en Colombia, o sea, como un premio Nobel de autosacrificio y de creencia, que fue la Madre Laura, aquí en la zona de Antioquia. Ella le puso brasier o sostén a mujeres indígenas hace como 50 o 60 años. Estas mujeres no se sentían desnudas, pero para la monja sí estaban desnudas. Eso ocurrió en cualquier lugar del planeta con movimientos religiosos, donde se atribuía entonces al otro cierto tipo de deseos o impulsos que cierto tipo de normas no aceptaban. Creo que podemos pasar a la siguiente. Y estas otras dos magistrales de Quino, clásicas, la misma viñeta, entonces en 6 formas distintas. Entonces, lo que Quino muestra es que si no hay rasgos claramente definidos que sean reconocibles, usted puede jugar diciendo el tipo es un guerrillero, es un soldado, es alguien de la ONU, la mujer le está dando chocolate, le está dando regalo, le está entregando el pasaporte. Cualquiera de esas interpretaciones que se ven en la caricatura es válida, porque el nivel de resolución precisamente de lo que tenemos en la caricatura da para eso. Entonces, digamos, como lo básico es las interpretaciones, los sentidos o los significados no están pegados a las palabras, no están pegados a las cosas. Hay un nivel básico de, digamos, común acuerdo de que lo que vemos ahí entonces son al menos 3 personas y no 3 velociraptor, ¿sí? Entonces, pero ese nivel no nos permite, digamos, evaluar precisamente cuál es la interpretación más viable.
Hay un nivel básico que nos permite comunicarnos, es funcional, pero ya para efectos de las diferencias culturales, las diferencias de género, las diferencias de hábitos que tenemos, pues para eso ya, digamos, ese nivel básico de comunicación no es muy útil. Y a la derecha está sintetizado, digamos, lo que dirime en muchos casos el problema de la interpretación. En esta, digamos, bando dice que se concede a cada súbdito la libertad de darse cuenta de por qué nuestro reino está como está, pero se advierte que quien intente dar a conocer sus conclusiones será ajusticiado por difamar a su majestad el rey. Pues ustedes pueden decir lo que les dé la gana siempre y cuando no me molesten al que les dio permiso de darse cuenta de cómo está viviendo el mundo. Entonces, este es en términos de Antonio Gramsci la hegemonía, en términos de Marx y Engels, esto es la ideología, en términos de Foucault es el discurso, en términos de Bakhtin sería un discurso monológico, impermeable, incuestionable. En términos de la antropología clásica estructuralista, esto es el mito, es decir, hay un nivel preindividualista, presujeto de derechos, en el cual se imponen precisamente aquello que permite que se organice la sociedad, pero al mismo tiempo dificulta que se transforme esa sociedad. Entonces, una condición de posibilidad de lo que es el discurso del odio o el discurso de la estigmatización en las redes sociales es la noción misma de individuo, que uno tiene la capacidad de analizar, expresarse, opinar. Si el mundo fuera budista en las redes sociales, no habría discurso de odio, pero de hecho casi no habría discursos, porque es que en el contexto del budismo, ser uno mismo es una perdedera de tiempo. Entonces, en cierto tipo de tradición como la occidental, importa mucho el individuo qué dice, cómo se le caracteriza. En otros no. Ya para cerrar, dar espacio a comentarios o preguntas o, no sé, un pulque. En la película Cocodrilo Dundee, creo que en la 1 o en la 2, Cocodrilo Dundee le pregunta a la protagonista que qué es un psicólogo. Y entonces lo que ella le dice es que es alguien al que le cuentas tus problemas y te ayuda a resolverlos. Entonces Cocodrilo Dundee, que es un campesino australiano, le dice como, eso es rarísimo, nosotros tenemos algo parecido. Ah, sí, tienen psicólogo. No, el tipo que atiende la taberna. Uno va y le cuenta sus problemas y él después se los cuenta a todo el mundo y todo el mundo después le dice a uno que deje de ser estúpido. Entonces, así se arregla. Entonces, lo que dice Cocodrilo Dundee es que ese nivel de tejido social, en el caso del individualismo occidental o la tradición moderna, eso se pierde. Y entonces se genera todos estos especialistas que denunciaba Foucault y toda la legión de seguidores de Foucault del saber poder. En un contexto no tan moderno, más colectivista, con más tejido social, pues se supone entonces que este riesgo de ser uno mismo es mucho menor, porque hay menos libertad para eso. Pues, no sé si al final hablé de semiótica o qué, pero la idea era que estos modelos de semiótica o de ciencia cognitiva, hay unos condicionamientos un poco el tiro, y uno de esos es precisamente no partir del supuesto de que son los individuos aislados los que interpretan, ese es un nivel antihumanista, y que pues no se dice cuál es el significado correcto, sino que lo que se dice son las condiciones para que se produzca un significado. ¿Cuál es el significado correcto? Ya es un problema que es casi más sociopolítico. Esto sí es una ofensa, esto no es una ofensa. Me dijo cómo estás de linda, eso ya es una violación, pues, sí o no. Entonces, en la medida en que se empoderan grupos que antes eran marginados, pues entonces se pueden incurrir en algunas exageraciones, pero lo que pasa es que han sido siglos en que eso no se considera una exageración, sino un derecho. Entonces, estamos en esa transición donde las interpretaciones todavía necesitan asentarse para volver a ese nivel básico de sentido común de cómo supuestamente se deben comunicar hombres y mujeres, si se dice todos o todes o todas o todis o se señala con el dedo o qué, o se hacen muecas pues para no ofender al otro, es un nivel, digamos, de transición, creería yo. Entonces es como más una invitación a que si tienen dudas, preguntas o algo, la letración occidental en que todo existe en PDF, entonces eso se puede hacer llegar allá.
Muchas gracias por la atención. No sé si eso sirvió para algo. Muchas gracias, Franz. Vamos a abrir entonces como una ronda de participaciones. Me gustaría como lanzar la primera piedra para abrir un poquitito la conversación. Decía Jaime Jaramillo, que fue el poeta con el que abrimos un poquito la referencia artística al comienzo de la clase. Decía Jaime Jaramillo que en un poema muy bonito que cuando se te acaban los argumentos, decía Jaime, cuando se te acaban los argumentos, procura tener piedras cerca para que continúes con la conversación, ¿no? Entonces, no sé si esto es una piedra o qué, pero me gustaría como abrir el intercambio. Arrancas con una afirmación como importante y fuerte respecto a lo que es central, digamos, en cuanto a los significados y las redes sociales en el mundo contemporáneo, ¿no? Y sobre todo a lo que está como en el fondo del conflicto y de, digamos, violencia y estas cosas, ¿no? Que tiene que ver con que las redes sociales, más que generadoras de conflicto, son, digamos, eco para conflictos que preexisten o existen en el mundo real, y que las redes sociales, pues, por su naturaleza, magnifican, amplifican, hacen más veloces, escalan, ¿no? Esa es como la afirmación fundamental. Yo quiero hacer una pregunta como al respecto. A veces en algunos modelos de cambio hay como esos modelos como de equilibrios en los que, digamos, se van acumulando transformaciones, pero es definitivamente una gotita, la última gotita que rebasa cierto nivel, la que desencadena como una cantidad de efectos y de transformaciones, digamos, que se vienen como en cadena, ¿no? Como de golpe. Esos modelos para entender la transformación me hacen pensar un poquito en la siguiente pregunta, y ahora sí va la pregunta. Digamos, el volumen, la cantidad, la relativa facilidad y accesibilidad de los medios de comunicación no han generado a su vez como una especie de condición particular que se vuelve, digamos, algo así como en un potenciador o en un amplificador tan grande que llega a producir modificaciones en los conflictos mismos. Es decir, viendo como las flechas de la causalidad, ¿no? Y pensar en las redes sociales solamente como espejo del mundo social, ¿no llegan acaso por la magnitud, complejidad, volumen, intensidad, dispersión, por todas esas variables de este mundo tecnológico, a convertirse también como en causas y a generar también como dinámicas propias, ¿no? En la conflictividad? Esa era la pregunta. Es como poner una tesis doctoral, pero uno de mis maestros, que creo que no medía más de unos 55, nació en Honduras, se crió en Guatemala, pero finalmente vivió la mayor parte de la vida en México, se casó con una colombiana que era Augusto Tito Monterroso. Él tenía un cuento de hace como 60 o 70 años, en donde alguien escribió en un periódico llegaba y decía como que, mire, escríbame y cuéntame sus problemas, que yo no se los voy a resolver, pero gracias a que sale aquí públicamente, entonces va a sentir que se desahoga. Él estaba anticipando en ese cuento lo que iba a ocurrir en programas de radio en donde la gente llamaba para desahogarse, que después se volvieron fue parodias, pues porque la gente se burlaba de los despechos y todo eso. Pero detrás de todo eso, creo que estaba lo que Maestro Monterroso trataba de decir precisamente, era ese individualismo y ese aislamiento, esa soledad, pues no era buena en el sentido de que no se podía constituir, digamos, como una, bueno, es que eso es el epicuro de Marx, un sujeto en la intersubjetividad, o sea, esta idea de que somos autónomos y suficientes puede que en algunos casos sí, o sea, algunos ermitaños cristianos que se van para una roca a vivir y a morirse, pues algunos budistas que se le dedican allá o algunos chamanes que se metían por días, meses, de pronto sí funciona.
Pero en el promedio de la gente, de pronto se necesitan estas relaciones sociales, aunque sea con un perro, pues, o sea, algo que permita, digamos, interactuar. En el caso de las redes sociales, la magnificación entonces de la opinión personal, de que esa ofensa entonces debe a su vez, digamos, como resarcirse, ya no mediada por todos estos complejos rituales que hubo, sobre todo, digamos, a fines de la Edad Media, comienzos de la Edad Moderna, estaba el duelo, todas estas cosas del honor. En cambio, ya no hay todo este ritual que está mediado socialmente, sino se vuelven entonces esas tendencias que son efímeras, en donde la subjetividad está como en función de en parte del reconocimiento, de lo que ya hablaba Fukuyama en lo del último hombre, que básicamente es una fusilada de Platón. Eh, Ese reconocerse, porque sean que hablen mal de uno, o sea, como que alguien habla de uno y uno existe, pero no hay una intersubjetividad, no hay una interacción, hay un narcisismo violento, ese narcisismo entonces del like, ese y ya existía, como decía con Monterroso, lo denunciaba, en ese individualismo en donde uno era suficiente, donde se rompen entonces esos lazos previos que había construido la tradición religiosa con la familia y con la comunidad, la Grey, todo eso se disuelve. Entonces, hay el sociólogo Bauman, cumplió como 140 años antes de morirse, en los últimos 20 o 30 años, con todos sus 90 años encima, él llegó y dijo, mire, se inventó un término que hizo muy vendible su teoría, que era lo de la sino alrededor precisamente de la pulsión del individuo. Entonces, en las redes sociales, siguiendo un poco esa idea de Bauman, pero también lo ha dicho Ulrich Beck, para los esposos Beck lo habían denunciado en sociología para el caso de las relaciones amorosas, hay un consumo del otro, hay una objetivación de las relaciones sociales en función precisamente del consumo y de la satisfacción inmediata y del desecho de las relaciones sociales. Entonces, cuando digamos uno se desconecta, que esto ya parece Matrix, y está en el nivel, digamos, de lo que sería alguien que vive en un contexto rural, no necesariamente un indígena, un campesino, pero que sí tiene cierto tejido social, el tiempo corre mucho más lento. O sea, no hay como ese desgaste emotivo, emocional de estar todo el tiempo atendiendo a múltiples interacciones. Entonces, creo que la individualización fue la antesala de esto que básicamente el mercado, o sea, porque esta cosa de las redes es el mercado, lo que pasa es que el mercado a un clic de distancia, en donde ya no se consumen objetos, sino se consume al sí mismo y al otro. El otro como un avatar, como una representación. Entonces ese consumo del otro antes lo hacía la radio, la prensa, y empieza uno a ser moldeado. Entonces, si uno desde pequeño como lo que llaman nativos digitales, no está como preparado para entender que son representaciones de representaciones interesadas, pues puede llegar a lo que me pasó alguna vez con un estudiante, hace como unos 6 años o una cosa así, quizá hablando de las notas en la oficina, y ella estaba pegada al teléfono y le decía, pero si me escuchó lo de la nota, entonces ella me decía, estoy conectada. O sea, como que usted es otra voz allá que está hablando y yo no tengo que interactuar con usted porque estoy con mi teléfono. Entonces, ¿qué pasó ahí? Entonces, pues lo que pasó era que posiblemente la pelada desde la familia no tenía interacción social, se refugió en el teléfono y como un otaku japonés, entonces cuando llegó a los 15 años es un cyborg. Entonces cuando descubre que hay seres humanos por fuera de la pantalla, parece rarísimo y no sabe cómo interactuar, ¿sí? Entonces es digamos, como la cereza del postre, la individualización como tal ya había creado el caos climático. Lo que tiene ahora esta cosa digital es la falsa esperanza de que efectivamente las redes sociales son las que ahora sí van a construir movimientos de resistencia o de rebeldía, porque entonces ahora la calle son las redes sociales y entonces ahí es donde se deciden cosas. Y eso pues finalmente es un mercado, eso es digamos como llegar a ser gerente para tumbar el capitalismo. O sea, las redes son parte de un tejido tecnológico comercial y en esa medida, digamos, cualquier político hoy en día sabe que hay que invertir es en las redes
bots, ¿sí? Cuesta varios millones de pesos mexicanos o de pesos colombianos, en donde básicamente la misma estrategia de antes que se hacía con la publicidad en televisión, pero ahora es en redes. Entonces, el mercado no ha cambiado. El mercado se ha especializado, el mercado está generando sujetos mucho más pulsionales, mucho más individuales. Entonces, digamos que puede ser la cereza del postre. Las redes y la individualización de la tecnología puede terminar de joder la gente, básicamente, de hecho, como en colombiano. Pero bueno, yo no sé si dije algo, pero bueno, en fin. Muchas gracias, Franz. Pues alcancé a entender que las como modificaciones de fondo que tú ves en este, digamos, mundo de hipercomunicaciones tienen que ver con ese narcisismo violento, individualista, con un flujo del tiempo a otra escala y con un mercado que ha avanzado hasta niveles insospechados, ¿no? Hasta comercializar como los atributos mismos de la persona, algo así. O sea, ya no solamente se vende la fuerza de trabajo o se vende el cuerpo mismo, sino que se vende el encanto, se vende la Sí, graciosidad, se vende el atractivo, sí, se vende el selfie, la la capacidad. la gente misma llega y se vuelve tendencia, o lo del Instagram o el selfie es básicamente como, usted no me conoce, pero mire la cantidad de gente que le guste, entonces debe ser por algo. Y entonces uno es como, ¿y para dónde va Vicente? Pues para dónde va la gente. Es la misma inercia con la que quemaban brujas hace 6 o 7 siglos. Esa es bruja, ¿por qué? Porque el otro dijo que era bruja. Ah, tú debe ser, o sea, el vecino no se equivoca. Entonces, esa falta de formación hacia la diversidad, hacia el otro, es multiplicada y puede que sí, las redes pueden ser, o sea, hace 50 años, Apocalípticos e Integrados, el texto de Humberto Eco, decía, mire, hay gente que dice que los medios van a acabar con la gente, esos son los apocalípticos, y otros que los medios van a ayudar a formar la gente, esos son los integrados. O sea que eh, Teodoro Adorno se supone que odiaba el jazz, le parecía que eso era grotesco. Aquí un escritor, Héctor Abad Faciolince, las telenovelas le parecían basura, porque eso era, digamos, como basura mental. ¿Cómo se les ocurre llorar los rusos con los ricos también lloran? Y Verónica Castro diciendo es pasiva y cosas de esas vainas. Eso es cultura popular, que eso lo entendió Martín Barber o García Ganclini. O sea, es una forma de adaptarse a esta comunicación y a esta masificación del consumo con ciertas particularidades locales, en donde estos tipos tenían una mentalidad del siglo XVII, XVIII, de decir, mire, usted tiene que saber griego y latín para tener un mínimo de cultura, pero un mínimo de cultura. Y no eran abiertos a pensar precisamente que lo que fue que descubrió la antropología, que descubrió el agua tibia, la gente tiene posibilidad de categorizar sin que necesite a Kant. Es, es otro cuento de mi maestro Monterroso, el del eclipse. Es bellísimo, es el monje que es capturado por unos mayas, creo que es, y entonces lo van a matar y él aprendió el idioma y les dice, si me matan voy a oscurecer el sol en su altura, porque él sabía que había un eclipse, había leído a Aristóteles. Y los mayas entonces quedan mirándolo todos como asombrados. Y en la siguiente escena lo que dice Monterroso es que bajo un solo opaco de un eclipse chorreaba la sangre del corazón del monje este, y uno de los mayas recitaba uno por uno todos los días en que se iban a producir eclipses que han sido pronosticados por ellos sin la necesidad de Aristóteles. Entonces era precisamente como una manera de poner en evidencia ese etnocentrismo inevitable en cualquier cultura que con el caso occidental ese etnocentrismo se particularizó en la carne de los individuos. Entonces ya el individuo se vuelve el juez soberano de todo. Es el romanticismo podrido, o sea, porque el romanticismo sí pedía que hubiera individuo, pero no a ese nivel, o sea, es que ya es un nivel absoluto de preferencias y de esas elecciones que es corrosivo para las relaciones sociales que no estén compatibles con esa pulsión o ese deseo de satisfacción inmediata al individuo. Sí es una época, pues por lo menos no muy optimista hoy en día, a diferencia de lo que ocurría con la televisión, la prensa, la radio, que no tenía esa individualización que tiene hoy en día las redes sociales. Muchas gracias, Franz.
voy a abrir, tengo varias preguntas, pero me gustaría que escucharlos sobre comentarios y interacciones que quieran hacer con el expositor, ¿no? Voy a callarme un segundito y pues le damos la palabra a quien esté dispuesto a participar, a preguntar, a comentar. Estas son sesiones de Ouija. Dice, están ahí. Bueno, estamos un poquito callados en la sesión de hoy. Voy a plantear otra pregunta como para ponerlo un poquito más en términos como del curso, de la metodología. Este es un curso de metodología, ¿no? Y pues una de las cosas que hemos visto justamente en este contexto, te comentaba, es que pues uno, digamos, de los materiales que está disponible, accesible, digamos, y que es un material que cada vez reconocemos como más importante, es todo, digamos, los aspectos, digamos, de hipertextos, de videos, de imágenes que están en la red y que tienen que ver, digamos, con diferentes problemas de investigación que nos interesan. No sé, por ejemplo, nos interesa construcción de género, nos interesa, digamos, experiencias familiares sobre educación en línea y vivencia en el hogar. Hay mucho material, digamos, o sea, no solamente vamos y le preguntamos a la gente cómo ha vivido la pandemia, cómo ha vivido la educación en línea, sino que podemos encontrar videos que se hacen al respecto, podemos encontrar TikToks que se hacen, podemos encontrar memes, podemos encontrar imágenes, ¿no? En términos, digamos, metodológicos, sería posible o de herramientas para trabajar esos materiales, nos podría recomendar o dar como algunos tips básicos para acercarnos, digamos, como de manera más integral y menos, digamos, menos primaria a esos materiales que están disponibles en la actualidad y de los cuales, digamos, podemos echar mano para entender mejor esos problemas que como antropólogos y como científicos sociales estamos abordando. ¿Se te ocurren como algunas tips, como algunas estrategias? Metodológico. Pues se supone que los cursos de metodología los odia todo el mundo porque espera que sean recetas y al final entonces tampoco sacó ninguna receta, entonces salió con la decepción total. Yo creo que puede servir diferenciar en la tradición formalista del estructuralismo y en la tradición incluso también de la semántica cognitiva, entre lo que sería el enunciado, o sea, lo que uno ve o lo que uno lee o lo que uno dice, el enunciado, y la enunciación, que es los contextos en que eso es comunicable. Para dar un ejemplo de un TikTok, el enunciado es el TikTok, o en YouTube el video. Lo de la enunciación, entonces, parte de la enunciación, ¿qué es? Pues los comentarios que le pone la gente ahí. Entonces uno diría, bueno, hay un solo enunciado y muchos significados. Entonces, el problema es que el enunciado no funciona igual en los diferentes contextos de enunciación, o sea, para las diferentes personas. Uno tiene una idea muy empírica y básica de que lo que uno ve es objetivo para todo el mundo. Y el problema es que en estos modelos de semiótica o de lingüística, lo que se dice es que, bueno, y eso viene de la fenomenología también, está el objeto allá externo a uno, pero ese objeto es aprehendido por aspectos, por escorzos, y eso constituye un objeto para uno. Es el fenómeno en Kant. Entonces, por eso el problema es que como que todo el mundo está viendo lo mismo, sí en un nivel básico de máquina fotográfica, pero no todo el mundo está constituyendo el mismo objeto, ¿sí? O sea, todo el mundo se echa la bendición, sí, pero no para todo el mundo implica emocionalmente lo mismo o trae los mismos recuerdos. Entonces, por eso ese nivel básico de decir una cosa es como ser conscientes del corpus, digamos, y otra cosa, los múltiples contextos de consumo del mismo, o de interpretación o de uso del mismo. Ese sería como, digamos, un nivel básico que está presente en la semántica formal y en la semántica cognitiva. En la semántica, digamos, translingüística de Bakhtin, de los rusos, lo que ellos planteaban era el problema de cómo está la noción misma del yo,
que es artificial, es constituida, y para ellos entonces, por ejemplo, en el jugador de Dostoyevsky, el jugador es dialógico porque tiene dos conciencias, tiene dos personalidades. Una se quiere tirar toda la plata jugando y la otra es un buen burgués que quiere ahorrar para tener un mejor sofá o una mejor habitación. ¿Cuál es el verdadero? No importa, porque en esa tradición rusa lo que se está planteando es que la gente está constantemente tratando de saltar de un valor o de una creencia a otra. Y cuando habla, trata a los demás, digamos, de convencerlos de vivir ahí. Entonces, en el caso colombiano, cuando la gente llega y dice Dios lo quiera, en árabe es Inshallah, lo que se está planteando no es, digamos, eso se ha quedado reducido supuestamente al nivel de salud, pero lo que se planteaba originalmente con eso era que ojalá usted también viva en el mundo en que yo vivo. O sea, el lenguaje era una manera de expresar los valores en que uno creía. Pero esos valores podían ser contradictorios en el caso de uno. O sea, por un lado puede ser como San Agustín, como de, Dios mío, hazme casto, pero todavía no. ¿Sí? Eso decía San Agustín. Entonces, esos valores en conflicto es lo que en la tradición de Bakhtin era el dialogismo. De tenga valores enfrentados. En el caso de la tradición de la translingüística, el significado es una pelea de valores que están incluso de pronto dentro del mismo individuo. Entonces, el otro, tradicionalmente en antropología, es un otro empírico. Es el indio, el negro, el mexicano, el colombiano, el europeo. En cambio, en Bakhtin, el otro era el que representaba valores opuestos. O sea, si usted es creyente, yo soy ateo. Si yo soy ateo, usted es creyente. Entonces, el otro puede estar dentro de uno. O sea, puede uno parcialmente ser creyente, parcialmente ser ateo. ¿Sí? Esa idea de que usted es mexicano porque su rostro es así, su cara es así, que es lo mismo que dicen del colombiano, pues se presupone es que uno valore que la cara sea así, que uno hable de cierta manera. ¿Sí? ¿El chicano qué es? El chicano es alguien que no se adapta al WASP gringo, tampoco entonces quiere devolverse a la cosa mexicana, entonces crea sus propios valores. Entonces, ¿es gringo o es mexicano? Porque la pregunta está mal, porque presupone es que no pueda generar, puedo tener cara de indio, de muisca, pero pues a mí me encanta Beethoven y pues, Mano Negra o cosas así, entonces se supone que no está predeterminado uno por la cara que tiene o por la forma de hablar, sino que eso es lo que le ha dicho, digamos, el tipo de construcción de identidades nacionales recientes. Entonces, el significado en la translingüística es un problema de disputa de valores y no un problema de cómo se construye correctamente un enunciado, que es lo que dice la semántica formal y la semántica cognitiva. Yo creo que las tres tienen sus posibilidades, son diferentes énfasis y cada una pues puede dar alternativas de interpretación. Jorge Aguilar levantó la mano. Gracias. Disculpe, ¿el llanto se puede considerar un gesto semiótico? Sí, claro. Si es que existe gesto semiótico, si existe eso, ¿verdad? Sí, o sea, uno lo puede abordar desde Peirce, de Charles Peirce, o lo puede abordar desde Wittgenstein, porque en los dos casos lo que se plantea es que la interpretación puede implicar corporalidad, puede implicar emoción, o sea, usos posibles frente a un cuadro. Se conmueve, se burla, se asombra, ¿sí? En el caso en Colombia de las iglesias en Popayán, una ciudad muy religiosa y muy clasista, a mí personalmente, que soy de otra ciudad muy religiosa, otro pueblo grande, que también tiene muchas iglesias y cuadros, imágenes religiosas, las de Popayán me parecían grotescas, o sea, se parecía esta película de Mel Gibson de Jesús que quedó la espalda como una albóndiga, era demasiado descarnado. Entonces las emociones, digamos, de pronto que yo sentí, tal vez quienes las hicieron buscaban eso, que uno se sintiera precisamente así como de impactado con eso. Otro caso, por ejemplo, el final de Cinema Paradiso, que es, digamos, una de las mejores películas, de las millones de películas que se han hecho. Cinema Paradiso ha hecho berrear a gente durante 30 años. Cinema Paradiso al final muestra las escenas cortadas que se censuraban y al supuesto protagonista de la película lo conmueven hasta las lágrimas y mucha gente en los comentarios en YouTube llega y dice, no, esto me ha hecho berrear, me ha hecho llorar, make me cry. En 10 idiomas usted encuentra eso. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Hay una forma de emocionar
en donde traspasa usted ciertas barreras idiomáticas, culturales, regionales, temporales, y se vuelve, digamos, como que esa es la manera aparentemente casi oficial de abordar esa escena. Que uno llore, porque precisamente es tal el nivel de sensibilidad que logra tocar con la música, la escena y todo, que una manera correcta de interpretarla es llorando encima, ¿sí? Entonces sí es una posibilidad con eso. Con la música, o sea, con las rancheras, por ejemplo, que pues, toda la vida me han acompañado, casi no es como la sensación de que uno se va a poner a bailar con eso, pero sí que, digamos, se emociona uno repitiendo la letra, la entonación, su rancherista, su cantante preferido. Pero si es, por ejemplo, música salsa colombiana, puertorriqueña, de Nueva York, que toca bailar. Entonces, eso es emoción a lo que es, como les decía, el enunciado. Pero el enunciado no tiene pegada la emoción, sino que intencionalmente pudo buscar eso. Falta entonces que quien tiene contacto con ese enunciado, pues se active esa parte emocional o corporal que correspondía a la intención original, o puede que no se active, que era lo que le ocurría, digamos, a gente que venía de Estados Unidos a Colombia y trataba de bailar salsa y parecía que estuvieran moviendo una mesa de billar, o sea, no podían, como, ¿sí? Entonces no es que el ritmo lo lleva uno en el cuerpo, sino que uno aprende precisamente que un interpretante o una manera de dar sentido a cierto ritmo. Parece que se hubiera quedado congelado la imagen. Nousha, ¿tú habías preguntado también? ¿Cierto? ¿Habías levantado la mano? No, es que justo estaba tratando de formularlo, aunque con la pregunta que hizo usted sobre algunas recomendaciones, creo que igual iba por ahí, pero estoy como todavía tratando de encaminarlo. La traductora de Bakhtin es Tatiana Busnova, ella vive en México hace como 40 años. Fue gracias a traducciones mexicanas que yo me enteré de Bakhtin. Muy bien. Ella vivía allá hace 40 años. José, te escuchamos. Sí, a mí me surgió una pregunta, por ejemplo, recordando más o menos como lo de apocalípticos integrados, ¿no? De que siempre está esta noción de lo nuevo, pues también puede como que atrasar a la sociedad, ¿no? Como en este sentido evolucionista, pues me hace plantear, por ejemplo, o sea, nosotros como investigadores, ¿a qué material pues podemos decir, pues es válido, ¿no? Porque, por ejemplo, está esta idea de, pues que siempre los libros, ¿no? Que nos apoyamos es una fuente muy válida para nuestras teorías, pero digamos que, pues ahora sí, ¿no? Como dicen en Facebook, no, pues mi información lo saqué de un TikTok o, por ejemplo, de un video en YouTube o, digamos, de otras fuentes, ¿no? Como audiovisuales, digamos que hasta películas. O sea, no sé si podríamos metodológicamente hablar que es aplicable, es válido o todavía, no sé, estamos como en una crisis sobre qué podemos usar de información para nuestros trabajos. O sea, hay un problema, es que, digamos, sea un libro, o sea, sean los diálogos de Platón, o sea un TikTok de Rubén Blades, lo que uno ve es el resultado, ¿sí? Es el final de todo un trabajo, un proceso. Y digamos, en la discusión reciente que hubo entre este, que era de Calle 13, Residente, y colombiano, creo que es J Balvin o J Balvin, que llegaba y le decía, como, mira, a todo el mundo le gustan los hot dogs, tú haces hot dog y eso le gusta a todo el mundo, eso está bien. Pero si tú quisieras ir a comer con tu familia, te irías a un restaurante 5 estrellas Michelin, tú no te pondrías a comer hot dog. Entonces, la revolcada que le pegó Residente a J Balvin, ¿cuál era? Puede haber algo que maneje todo el mundo y que sea de fácil consumo en TikTok. También libros de Paulo Coelho. Pero para efectos, por ejemplo, de superar categorías binarias o, digamos, estereotipos moralistas o versiones, digamos, muy radicales, taxativas, de qué es izquierda, qué es derecha, qué es progresista, qué es retardatario. Ciertos textos, digamos, tienen un mayor nivel de elaboración. Obviamente puede haber una charla de, qué sé yo, uno de los grandes mexicanos de la arqueología, que es Manuel Gándara. Bueno, es un personaje completo, se hizo la tesis, hizo el doctorado como 3 o 4 veces.
finalmente le salió algo. Pero digamos, Manuel Gándara, escucharlo era tan estimulante, productivo, o bueno, es porque pues él no se ha ido al otro lado, como leerlo. En YouTube hay charlas de Arturo Escobar o de, qué sé yo, de Jodorowsky. Pero entonces depende quién realice eso. Medieval, que los libros tienen una mayor profundidad. Digamos, no sé, yo le podría compartir a en donde el problema es que todo el mundo habla de significado, como todo el mundo habla de, qué sé yo, el apocalipsis, como si eso fuera, digamos, moneda corriente. Lo que decía un profesor filósofo de la Universidad Nacional era que el problema de los humanistas o de los de ciencias sociales es que un médico no va a decirle a cualquier particular, coja este bisturí y va y le abre el pecho a esa persona por una operación de corazón. No, es que yo tengo que prepararme para usar el bisturí. Bueno. Pero en la vida cotidiana la gente dice, ¿usted sabe qué es una sociedad? ¿Usted sabe qué es cultura? Sí, yo lo leí en una solapa de un libro, yo sé qué es cultura, yo sé qué es sociedad. Pues, bueno, entonces vaya y mete y dirige la Casa de Cultura Local. El problema es ese, que uno aparentemente sabe de qué está hablando porque tiene una definición, pero en el caso de ciencias sociales, como tenemos que, digamos, ser conscientes de la densidad de las relaciones sociales, de las múltiples capas que la gente tiene para vincularse socialmente, pues tenemos especialistas para el nivel micro, que es el psicoanalista, para el nivel macro, que es el sociólogo, para el nivel macro, que es el historiador, para el ultramacro, que es el filósofo, y el antropólogo está, digamos, ahí como en una instancia intermedia. Entonces sí se requiere conceptos mucho más reflexionados que los que usualmente estarían en TikTok o en YouTube, pero yo no los descartaría precisamente porque, qué sé yo, un escolio de Nicolás Gómez Dávila. Eso es una sabiduría brutal. O las traducciones que hizo Villoro en México de Liechtenstein, de Lichtenberg. Las tradujo del alemán. Eso es sabiduría en gotas, o sea, los escolios de Nietzsche también. Entonces, Nietzsche tenía, hubiera sido una estrella en TikTok o en Twitter. O Lichtenberg. Ese tipo le hubiera ido en Twitter una berraquera. El problema es la densidad que hay detrás de eso. Yo recuerdo una tesis doctoral en la Universidad Nacional de Colombia en filosofía que era sobre 3 líneas de la metafísica de Aristóteles. ¿Quién se le ocurre? Pues haga lo mismo con un glifo mexicano. Vaya a ver si esa cosa se resuelve pues con 10 páginas. Hay que manejar toda la mitología para poder sacarle lo que quiere decir un glifo. Entonces, el problema, digamos, es ver qué tanto en esa síntesis realmente hay un trabajo, una elaboración. Algunas canciones mexicanas van a decirle mucho más a los mexicanos que varios tomos de historia de México, pero depende quién las haga, ¿sí? Entonces, digamos que eso es como los venenos. A veces vienen en empaque pequeño, pero a veces también vienen los perfumes en empaque pequeño. Entonces, depende el autor, depende el nivel de elaboración. Pero en principio no creo que sea descartable el formato, ¿no? Para encontrar conceptos e ideas bien interesantes. Regina iba a preguntar. Sí, quería preguntar, desde su punto de vista, ¿la semiótica se acerca más a la antropología, a la lingüística, a la filosofía, a la comunicación, o como que es un conglomerado de todas estas disciplinas y no se acerca a una más que a otra? Digamos, la semiótica se formaliza a mediados del siglo XX. Se pusieron de acuerdo por lo menos en que había semiótica, que era la herencia que venía sobre todo de Peirce, de la lógica, o sea que uno pasaba de una interpretación a otra haciendo inferencias, y la semiología, que era la herencia lingüística de Saussure, y es que uno pasaba de uno a otro significado siguiendo unos códigos. Esta noción de código originalmente era la de lengua, pero digamos, es en el siglo XX en que se materializa como que su particularidad es estudiar los signos. Hacia la década del 80 o 90, entonces empieza, digamos, a trascender este nivel del estudio de los signos, símbolos, iconos, índices, y se empiezan entonces a retomar el problema con los modelos cognitivos. Eso es George Lakoff con lo de los marcos, otros que manejan la idea de espacios mentales,
¿qué están diciendo ahí? Lo que van a decir es, el nivel de lenguaje es posterior, por ejemplo, a la construcción de la conciencia y a la construcción del pensamiento. Por tanto, entonces, lo de los signos es posterior, no es el comienzo con el que se piensa. Entonces, está cerca de la filosofía de la ciencia cognitiva, originalmente como la antropología, digamos, su karma de que estudiaba era primitivos y salvajes. La semiótica, el estereotipo es que estudiaba era signos, tipos de signos o tipos de códigos, y con eso entonces se interpretaba. Pero digamos, eso fue una fase de desarrollo en los últimos 30 años más o menos, 30, 40 años. Se ha ampliado la parte cognitiva, pero digamos las tradiciones más reconocibles son esta herencia formal de Saussure y de Peirce y de Greimas, que fue el que alcanzó a hacer casi álgebra con la interpretación en Francia, y está, digamos, llegando a esta tradición cognitiva. La lingüística, pues, es una parte de la semiótica especializada, es en la parte, digamos, formal. La lingüística entendida, pues, como esta parte formal, porque también, pues, hay lingüística cognitiva que viene desde la década del 50 o 60. Entonces, pues, esos desarrollos han sido un poquito más recientes y, pues, la gente, la idea que tiene lingüística o semiótica, digamos, es relativamente estereotipada porque pues es muy reciente. O sea, no es algo así como la historia que viene de Heródoto. La antropología tiene 150 años, la sociología también. Pero hasta la década del 60 eso se había más o menos medio estabilizado en esas dos tradiciones. En Saussure, que venía, la interpretación depende del lenguaje, y en Peirce, y era, la interpretación es un proceso lógico, ¿sí? Pero esos eran enfoques formales. Más reciente pues se ha ampliado lo cognitivo, y pues en filosofía lo mismo. En filosofía, lo que han sido las ciencias cognitivas desde también la década del 40, 50, pues eso se ha cruzado con semiótica. Entonces sí hay que tener ciertos fundamentos de filosofía, de lógica, de lingüística, para poder apreciar precisamente que no se trata de decir qué significa esto en concreto, sino en qué condiciones es que se produce el sentido. Y ya, ¿qué significa este concreto? Es el nivel del etnógrafo. Es el nivel de ir a preguntarle a la gente, de desconfiar de lo que dice la gente. Pero la semiótica no reemplaza la antropología. Ayuda, complementa precisamente el nivel en donde lo que hacía Gertz o Levi-Strauss o Radcliffe Brown, que es precisamente el nivel de la estructura o el nivel del mito. A ese nivel en donde se trata de ubicar un poco el cómo se genera el pensamiento en semiótica. No sé si hay más preguntas o eso fue claro. Es como le digo, yo le puedo pasar a Mauricio un paquete pues, de textos que ayudan como a introducir al tema, ¿no? Y a que ha tenido pues una historia larga, muy compleja, muy diversa. Hay muchos niveles muy, muy abstractos, pero pues creo que puede servir de fundamentación para hacer un poquito más robustos los modelos de análisis de lo que llaman los estudios culturales, el postestructuralismo, postcolonialismo y posmodernismo, que realmente no tienen análisis robustos porque no les interesa tener modelos de análisis. Son tendencias, digamos, más de crítica cultural o de crítica social. Entonces, la semiótica tiende a anclarse en este nivel positivista, porque no es un poco las condiciones de producción social del conocimiento, sino bueno, cómo se genera el pensamiento mismo. Las tendencias más recientes, postprocesuales, postcoloniales, postestructurales, pues son más realmente una crítica a todo este, digamos, puesta en escena de lo que es la modernidad como tal. Entonces, por eso no son muy rigurosos a nivel de lo que son modelos de análisis. O pues básicamente van y saquean conceptos de semiótica, pues así como Foucault saqueó conceptos de Weber, de, de Marx, de filosofía del lenguaje, eso los saqueó Foucault y después los metió en la licuadora de él y ¡prá! Tenemos el análisis del discurso, pero pues eso fue en pedazos cogidos de otro lado. Pues lo mismo que hizo Marx también, ¿no? Que arrancó pedazos de conceptos de muchos lados para hacer lo que él hizo. Franz, bueno, no veo como más manitas levantadas. Voy a aprovechar para
para hacer un comentario que al mismo tiempo es pregunta. Veo, por ejemplo, en el currículo que nos mandaste, no se los compartí completamente a los compañeros, pero les puse una parte, hay una parte de las publicaciones recientes, ¿no? Entonces voy a leer algunas publicaciones y hacer un comentario y al mismo tiempo una pregunta. Por ejemplo, una de las publicaciones recientes de 2017 es Narraciones del conflicto armado colombiano en la ficción televisiva. O sea, tú te vas a analizar ficciones televisivas, ¿no? Y vas a ver un problema social violentísimo, durísimo, ¿no? Que es el conflicto armado, ¿no? Pero lo estás mirando a través de las ficciones televisivas, ¿no? Por aquí hay otra publicación que es dice sujeto, marca y sujeto testigo, estudio de las prácticas virtuales informativas de la actualidad. Consumo, luego existo, ensayos semióticos, like tears in the rain, etnografía semiótica de las identidades emocionales en las fiestas de El Valle, Chocó, Colombia. Un paso hacia la modernidad, caricaturas del poder y el poder en la caricatura. ¿Por qué leí esos títulos en particular? Porque están señalando justamente una cosa que es muy, que hemos visto mucho en este curso y es, bueno, tenemos como la posibilidad de acceder a una cantidad de materiales, a una cantidad, digamos, de producciones, de objetos, si se quiere, que dicen mucho sobre la realidad y que podemos mirar, digamos, en términos analíticos, profundos, rigurosos, para entender un poquito el mundo, ¿no? Y que pues normalmente han sido mirados como con cierto desprecio por la antropología tradicional, ¿no? Muy en los modelos exotistas de estar con las comunidades directamente y, ¿no? Quisiera que nos dijeras un poquito cómo rescatar el valor de ese tipo de ejercicios, de analizar telenovelas, analizar caricaturas, analizar como productos que han sido, digamos, tradicionalmente despreciados por esa visión, digamos, más exotista, si se quiere, y todavía, digamos, muy del siglo XIX, del quehacer antropológico, y como las potencialidades que has encontrado tú, por ejemplo, analizando telenovelas, analizando caricaturas, y este tipo de materiales como, digamos, materiales muy potentes para entender lo que está pasando en la sociedad. Yo creo que ahí hay un problema, digamos, es como de construcción del sujeto investigador en cuanto a una definición relativamente estable o hegemónica, de que el antropólogo se definía por el trabajo de campo etnográfico. Este interés, digamos, por lo mediático estaba en los estudios culturales desde la década del 50 en Raymond Williams, después en Stuart Hall, son los que cogen un poco la delantera, pero pues uno también lo podía ver en la teoría crítica en Adorno, pues antes de que hubiera televisión. El punto ahí es que, digamos, al definir la antropología precisamente en términos de esto primitivista o exótico, que fue, digamos, la crítica posmoderna que nace en los 80s, se vituperó y se vilipendió la antropología clásica durante 20 años, descuidando que precisamente la antropología se había interesado era en el problema del sentido común moderno o de Occidente, y que le mostraba como el en vez o el negativo de ese sentido común. Lo que pasa es que simplemente era girar un poquito el lente, y así como se abocaba, digamos, un grupo de las Antillas o de la Oceanía que no estaba, digamos, todavía totalmente determinado por el mercado, por el Estado liberal, pues precisamente podía uno enfocarse en un grupo pequeño migrante en una ciudad y funcionaba igual, porque pues eso es lo que finalmente descubre García Canclini en los mercados artesanales de la década del 70. Fue a Francia para volver a, no sé, Xochimilco para decir, y vea, pues entonces estos tipos están viendo al Chavo del Ocho y entonces ahora en lugar de hacer dioses aztecas, hacen a Don Ramón. Pues sí, o sea, como, ¿y entonces qué vendemos? O será como,
Pues obvio, hermano. Entonces, el problema es que este desprecio por la antropología que dura casi 2 décadas, de los 80s y los 90s, descuidó que esta gente también había planteado problemas tesos de nivel teórico, o sea, lo que era Radcliffe Brown, el nivel funcionalista de Malinowski o el nivel de estructura de Levi-Strauss, que es al que se tiene que acceder para poder comprender el nivel empírico etnográfico. Entonces, todo esto es para decir que el problema no es que sea una caricatura o una telenovela, el problema es que es algo público. Y el problema es que eso es un medio a su vez para reproducir cierto tipo de relaciones sociales, igual que pasaba con un petroglifo, o igual que pasaba con un glifo, o igual que pasaba con una cruz. Entonces, la idea de que eso sea producido por el mercado no lo, digamos, descarta ni lo privilegia, sino que el problema es el mercado, no es el producto. Así como la red aquí, las redes sociales no son el problema. Las redes sociales son una consecuencia del tipo de modelo tecnológico y capitalista, pero a su vez del tipo de modelo social que es engendrado en ese modelo capitalista. O sea, ese individualismo exacerbado se va a traducir en esta hipersensibilidad individualista. El culto a la diferencia, el culto a la diversidad es una cosa reciente. Eso no tiene más de medio siglo. Pero puede uno devolverse 2000 años a Roma y encuentra el mismo problema que había ahí. Y lo que pasa es que en esa época eran politeístas. Y en esa época no estaban pensando que fuera un problema ser judío, ni siquiera ser cristiano, sino que todo el mundo le hiciera el rito al emperador. Diversidad siempre ha habido, pero hay que ver la diversidad que hoy en día está muy determinada por el contexto de mercado. La caricatura de Antonio Caballero, que falleció recientemente, que yo decía era, le dan un premio a él por libertad de expresión. Y él llega y dice, bueno, yo lo recibo como muestra de que soy tolerante. El análisis que yo hacía era como Antonio Caballero está agradeciendo a la gente que es como él, porque finalmente, ¿quién leía a Antonio Caballero? Pues gente de su nivel, de su estrato socioeconómico más o menos, y de clase media y media alta. Pero alguien del común no agarraba eso. Y a la gente de la élite, a eso le parecía un chiste. Estando yo en la costa atlántica hace unos 2 años, con unos que aquí llamamos costeños, entonces puse unas grabaciones de David Sánchez Juliao, que era como un etnógrafo novelista. Y a mí me encantaba, me parecía un genio, pero un absoluto genio Sánchez Juliao. Y ellos llegaban y le cogieron como un tiempo, como que sí, cuando después ya dijeron, no, venga, aquí estos son los humoristas costeños. Y claro, eso era otro paseo. También en costeños echan mucho más groserías, pero pues en el sentido costeño que es más alegre. Entonces era como, o sea, ellos también entienden que es el humor, pero un humor para obrero. Lo de David Sánchez Juliao era un humor para intelectual. Y eso se da uno cuenta viendo con la gente, ¿sí? Entonces es como lo mismo de decir como, pues sí, una cosa es Luis Miguel y la balada, el Sol de América, que cuando se engordó era el sistema solar. Entonces, y otra cosa es, digamos, lo que, por ejemplo, salía en las películas de Luis Estrada, la música, digamos, de los pueblos, con la que la gente baila y se divierte. Pues es que eso es una manera precisamente de construir relaciones sociales por medio de la estética, sea una caricatura o una telenovela. Ahora, el problema de la ficción, ¿cuál era? El problema de la ficción que yo analicé fue con una serie que hablaba de paramilitares, los hermanos Castaño Gil, era que hubo una discusión sobre si censurar la serie porque los niños la veían. Entonces era como, ustedes son como hipócritas, quédense con los niños para explicarles esa vaina. Pero ¿por qué entonces tienen que disneyificar el contenido? ¿Sí? O sea, era como, no muestren cosas malas, alaben a las víctimas. Sí, pero entonces nadie va a ver eso porque eso es un producto comercial. Entonces yo utilicé las categorías de Mikhail Bakhtin para plantear que ahí no había realmente una polémica. No era un problema entre víctimas y victimarios, sino presuponer que el mundo se interpreta en términos del bien y el mal. Entonces no hay discusión, ¿sí? Ambos están asumiendo que el victimario debe ser excluido o que la víctima no era el protagonista. Pero entonces finalmente las víctimas alguna vez fueron victimarias y viceversa. Entonces ahí cómo quedan las categorías de bien y mal. Recientemente empecé a ver la serie de Narcos en Netflix que aborda los mexicanos y uno encuentra paralelos brutales con lo que pasa en Colombia, empezando por el problema institucional. Ese es el cuento de fondo. O sea, sí están unos protagonistas de carne y hueso, digamos, ahí en la ficción. Pero el problema de fondo, si uno puede tener el background sociológico, histórico,
es que institucionalmente estaban podridos ambos países. Entonces lo que hace el narcotráfico es llenar esos huecos de la institucionalidad, en donde después, alguna vez Juan Villoro en Bogotá llegaba y me decía, no, es que México se debería colombianizar en el sentido de que ustedes sí resistieron el fenómeno narco, sí tienen institucionalidad. Y yo después hablaba con un de Sinaloa, un novelista que hace novela negra, y él se burlaba un poco de lo que me había dicho Villoro, que él decía, pues yo sí crecí escuchando balaceras en Sinaloa, y el punto es como que eso no es lo que la gente común, digamos, piensa. O sea, Villoro, pues él ha sido toda la vida alguien que estaba más o menos en la intelectual, pero en la vida cotidiana del pueblo, el consumo, digamos, tiene mucho que ver con esa ficción de canciones, películas que subjetivan o que constituyen valores para la gente. Entonces, por eso me parece interesante verlos. Si me devuelvo 2000 años, pues yo analizo es una olla de cerámica con la decoración o un petroglifo. Para mí funciona igual. O sea, en semiótica no importa realmente el soporte material. Lo que importa es si estamos hablando de un enfoque, digamos, en donde están predominando las reglas para producir estos petroglifos o palabras, o si estamos pensando que hay una disputa de valores míticos ahí, ¿sí? Entonces, no, nuevamente, no es que uno va a decir qué significa la figura. Lo que uno va a es estar en un nivel muy abstracto de decir lo que posiblemente significaría para la mayoría es esto, pero que hay que ver en concreto entonces cómo la gente lo ha interpretado. Muy bien, muchas gracias, Franz. Isis, escuchamos. Sí, primero agradecerle por su intervención, es muy interesante y muy enriquecedora. Muchas gracias. Y posteriormente quiero ver si entendí o no entendí o malentendí, digamos, esto de la semiótica, de la naturaleza de la semiótica, porque la verdad he tenido muy poco acercamiento con la semiótica, pero sí se me hace muy interesante su planteamiento en donde nos indica como estas percepciones y, o sea, quisiera saber si realmente por la naturaleza de la semiótica es una ciencia positivista, por estas interpretaciones individuales. Sí, claro. Sí, lo que pasa es que, pues, positivismo, si uno está metido en un mundo postcolonial, eso es lo más parecido como hablar de Corea del Sur, siendo uno de Corea del Norte. O sea, positivismo es, digamos, casi ser uno mensajero del imperio. Es positivista en el sentido en que le está interesando el nivel abstracto de cómo se constituyen los gérmenes de lo que después son procesos mentales con los cuales se organiza información. Entonces, en ese nivel no está interesando si su cerebro es narcotraficante, si su cerebro es de un piadoso monje benedictino, si su cerebro es de una mujer maya militante por la diversidad o de una esposa de, no sé, Donald Trump. Entonces, en ese nivel es positivista porque en ese nivel se supone que no se está estableciendo comportamientos de la gente, buenos o malos. Es lo mismo que estar estudiando matemáticas, digamos. Uno diría que si está estudiando ecuaciones diferenciales, pues entonces es un unimundo capitalista. Puede que se usen precisamente para generar más capital, pero pues es que en ese nivel de abstracción eso no existe. El tema es que conceptos de ese nivel son bajados a veces al nivel un poquito más instrumental para efectos precisamente pospositivistas o antipositivistas o posmodernos. Entonces, Stuart Hall, por ejemplo, en Estudios Culturales, él habla de denotación y connotación a diestra y siniestra, pero eso lo pega con Gramsci y eso lo pega con, bueno, el filósofo que ahorcaba esposas, Althusser. Porque pues las reflexiones tanto de Gramsci como de Althusser, el mismo Marx, pues van a servir precisamente para poner en evidencia construcciones interesadas o representaciones interesadas en televisión, en medios raciales. Entonces Stuart Hall usa los conceptos de una manera, digamos, más... es que irresponsable suena un poquito como medio tosco, pero digamos que
no está interesado en la coherencia realmente de los modelos. Está interesado es en que le sirvan para plantear problemas a nivel, digamos, sociopolítico. Entonces, es, digamos, bueno diferenciar que el objetivo de este tipo de estudios en semiótica no era arreglarle la vida a nadie, sino era el mismo de hace 2000 años, y era, bueno, y esta vaina entonces, ¿cómo se producen las ideas? Ese nivel abstracto, que es el mismo, digamos, de los niveles de, no sé, los que analizan agujeros negros. La mitad de las ecuaciones que hacen no se pueden comprobar todavía. No sirven para nada, pero está en el mundo de lo posible. Entonces, en ese nivel de lo posible es que se está jugando la teoría. En el nivel empírico es en el que a veces están las preocupaciones, obviamente, inmediatas de la gente. Pero pues en los 70s en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Nacional, estudiantes de antropología se iban al sur de la ciudad a ayudarle a la gente que está en la miseria, a hacer lavaderos, a levantar un rancho. Ese no es el labor del antropólogo, digamos, a la larga, porque entonces nuestra preparación, la capacidad que tenemos, digamos, de confrontar modelos del nivel del moderno, del economista, del político, pues tratan precisamente de cuestionar la legitimidad que tienen esos modelos que también suponen una antropología. El Homo economicus presupone un individuo que para el antropólogo no existe, ni para el filósofo, ni para el historiador. En ese nivel no hay comunicación con ellos. Los libertarios, que son esta especie más o menos reciente, ellos parten del supuesto de que el individuo es autónomo. Es como, ¿cómo les va a dañar el sueño? Pues toca dañárselos, porque estos tipos finalmente lo que van a decir es salud pública y educación, chao. Y lo que pues se puede usar de ciencias humanas, sea filosofía o semiótica, es precisamente decir, la fundamentación de la afirmación suya, pues no es, ahora, que les importe que uno muestre la incoherencia, pues eso ya es otro tema, pero digamos que en ciencias sociales uno debería estar en capacidad precisamente de cuestionar la fundamentación de esas ideas con las cuales se construyen modelos de desarrollo o modelos de convivencia. Bueno, creo que vamos terminando la sesión. Quiero ofrecerte una disculpa, Franz, porque no te había comentado que grabamos la sesión. Normalmente no grabamos las sesiones de clase. Esta... Se entenderá con mi abogado. Muy bien. ¿Sabe cuál es mi abogado? ¿Quién es? ¿Se ha visto Better Call Saul? No. Es el abogado corrupto de Breaking Bad. No. Bueno, pues... Es una joya, man. La idea con grabar es que nos quede como un registro de todo el evento completo, de todas las sesiones de este seminario. Esto es en realidad esta es la apertura del seminario, digamos, como final del curso. Tenemos otra invitada especial en la próxima sesión, que es Angélica Serna, que nos va a hablar un poquito de su tesis doctoral sobre una cosa que ella llama la arqueología de lo entrañable. Es como una visión fenomenológica del trabajo etnográfico. Y luego van a venir como las sesiones en las que las estudiantes y los estudiantes del curso van a presentar sus ejercicios de investigación que realizaron a lo largo del semestre. Te voy a enviar, digamos, como la programación pues, en la que tú estás encabezando entonces, para que te ubiques un poquito y entiendas por qué grabamos como la sesión, porque... Sí, no hay problema. Yo te envío ahora un paquete que mañana o el domingo, con pues, lecturas como introductorias básicas de lo de semiótica, que pues se tienen que, es como aprender otro idioma realmente, ¿no? Entonces es como si usted tuviera un liberal tratando de aprender el lenguaje antropológico, como así que existe el otro, y entonces lo mismo, no se aprende, no aprende totazo, pero creo que puede dar herramientas para tratar de ser un poquito más rigurosos en el uso de modelos, que es básicamente el aporte de lo que hace la semiótica, son modelos de análisis. Te agradecemos mucho, Franz. También te pediría, así como especialmente, como es justamente esos artículos, así como que mencioné, donde se ven ejemplos concretos de esos estudios semióticos sobre materiales que son muy cercanos a nosotros. O sea, yo todo el tiempo he pensado que en los ejercicios, por ejemplo, de este curso, pudieran, de hecho, algunos estudiantes están trabajando, por ejemplo, sobre cómics, por ejemplo, análisis de cómics, por ejemplo, ¿no? Esos artículos donde aplicas específicamente análisis semiótico sobre estos materiales, digamos, que son, digamos, como de dominio público y que creo que pueden ser ejemplos muy valiosos para
para traer un poquito esa reflexión a una práctica concreta, digamos, de investigación. En la hoja de vida está el link de ResearchGate. Ajá. En ResearchGate está todo eso montado. Va, muy bien, se los Están paso ahí. entonces a todos pues los del grupo. Sí, no, pues yo les envío como introductorio. Es lo mismo que tratar de dar algo introductorio a antropología. Es una cosa, es comprimir un mastodonte en una caja de fósforos, pero entonces trato de enviarles algo que sirva como de estímulo para pues abrir más puertas en la parte de modelos de análisis en semiótica. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por intentar acercarnos a esta perspectiva de análisis. Les puedo pasar el correo electrónico a quien me lo pida del grupo para preguntas específicas o de pronto alguna inquietud particular con algún proyecto de investigación en particular. ¿Sí? Sí, yo creo que no hay problema. Si va anexo una de tequila, yo creo que no habría dificultad en responder. No, yo creo que el tequila era muy fuerte. Un amigo que estuvo allá hace poco y traía tequila, es deliciosa esa porquería. Es muy rico que lo sigan produciendo. No, con gusto yo en lo que pueda les ayudo. Muchas gracias, Franz. Un abrazo desde aquí. Te agradecemos una vez más y te estoy enviando entonces también en la próxima semana la constancia cuando me la entreguen del Centro de Estudios Antropológicos, que ya hoy la solicité precisamente. Listo. Entonces, feliz tarde, que sigan pasándola bien. Cuídense mucho. Muchas gracias, nos vemos. Muchas gracias. 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 Adiós. Cuídense mucho.